Amén. Mire, quiero invitarlo, hermano, en esta ocasión nuevamente que abra su Biblia junto conmigo. Y vamos a volver a leer el mismo texto de la semana pasada, porque de ahí vamos a tomar como referencia el mensaje de ahora. El libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12. Cuando lo tenga, indíquemelo con un amén, por favor. Dice la Biblia de la siguiente manera: ahora pues, Israel, y luego a manera de pregunta, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. A manera de pregunta se cierra. Siéntese por favor en esta ocasión. Esta semana yo quisiera dar continuidad a esta serie de mensajes que iniciamos la semana pasada en relación a el tema que lo titulábamos ¿qué es lo que Dios exige de ti? Y hacíamos la pregunta, si Dios le exige al ser humano, a la humanidad, si Dios le exige a sus hijos. Y veíamos que en la buena definición del entendimiento de la Biblia, sí es correcto que Dios le exige al hombre. Y veíamos no solo que es correcto, sino que fue una de las conversaciones que Dios tuvo por medio de Moisés a esta segunda generación de hebreos que estaban a punto de entrar a la tierra de Canaán. Que dicho sea de paso, era importante que se les recordara que las bases de una comunión con Dios están precisamente en la exigencia de Dios. ¿Sabe? La palabra exigencia, sigo repitiendo un poco lo que decía la semana pasada, está muy mal interpretada. La palabra exigencia tiene que ver con el estado de la voluntad, con el estado de la determinación, con el estado de la aceptación de las cosas, ya sea de alguien que nos exige o una exigencia propia, como cuando alguien quiere salir adelante y tiene muchos impedimentos, pero es muy exigente a sí mismo y debido a esa voluntad, debido a esa buena actitud, buena conducta, puede continuar y lograr los propósitos que se busca. De hecho, tengo que recordar que uno de los fundamentos de los matrimonios para que puedan perdurar es la exigencia del amor. En un matrimonio donde ya no hay amor, que el amor es la base fundamental de una relación a través de un compromiso, cuando ya no hay, hermano, es por eso que hoy en día vemos muchos divorcios, porque las personas se casan sin amor, se casan por otros intereses, y no está la base principal que es la que cultiva y la que fomenta y la que reproduce una buena relación entre dos personas. Espiritualmente hablando, es lo mismo. Para que la vida de un cristiano, de una persona que le entregó su vida al Señor, pueda desarrollar, fomentar, fructificar, crecer, madurar en el Señor, precisamente que entendamos que Dios nos exige es lo más correcto y lo más necesario que todo cristiano debemos de aprender por medio de la palabra de Dios. Veíamos que la exigencia de Dios no se basa en un egoísmo, sino se basa en el bien de nosotros. La exigencia de Dios no se basa en lo que alguien diría un capricho en el entendimiento del hombre, sino que se basa en un propósito para a favor de nuestras vidas. Es como cuando usted va al doctor y el doctor dice, no, es que ese doctor es muy exigente, me quiere traer en la línea. Lo que pasa es que quiere que vivas, hermano, y que tengas buena salud. Y a veces lo que pensamos es que nos quieren matar. Pues precisamente de la misma manera en la comunión con Dios, la mente y el corazón de un hijo de Dios tiene que comprender que la exigencia de Dios no es igual a la del hombre. La manera en la que Dios pide, Dios demanda, Dios exige, no tiene nada que ver como el hombre lo interpreta cotidianamente. Esta semana yo quisiera dar continuidad a este segundo mensaje que lo he titulado precisamente Temor a Dios, en donde aparece lo que nosotros le llamaríamos la frase que se escucha en esta segunda
mensaje que tiene Moisés con esta segunda generación, lo que le llamábamos el pacto renovado. Si usted lee junto conmigo, ahí precisamente dice, ¿qué pide tu Dios de ti? Y luego dice, sino que temas a Jehová. Esta semana quisiera precisamente desarrollar 3 preguntas que tienen que ver con la relación con Dios, sobre la exigencia de Dios para nosotros. Y la primera es precisamente, ¿qué significa el temor de Dios? Cuando se habla en la Biblia acerca del temor de Dios, la misma Biblia define el temor de Dios en 2 posiciones. Una, a manera de todos aquellos que no conocen a Dios y que rechazan probablemente inclusive una comunión con Dios. Y precisamente se encuentra allá en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 15. Y dice, les voy a enseñar más bien a quién deben temer, dice Jesús. Teman al que después de dar muerte tiene poder para echarlos al infierno. Sí, les aseguro que a él deben de temer. El temor a Dios para una persona que no conoce al Señor y que no le entrega o que rechaza o que apostata de su fe en su comunión con Dios, verdaderamente debe de tener ese temor a Dios en relación al destino que va a tener en su futuro. Por eso cuando las personas rechazan la invitación del Evangelio, lo primero, una de las primeras sensaciones que siente un cristiano, alguien que aprende y que entiende la palabra de Dios, es: qué gran rechazo has hecho algo tan especial que Dios tiene para ti. El Evangelio, la gente piensa que es como una especie de religiosidad o de rituales, como generalmente lo han visto en otros lugares. Sin embargo, entregarle la vida al Señor no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con un estilo de vida, de una comunión con Dios. Y la palabra de Dios va a ser esa fuerza, esa energía, ese baluarte, esa identidad, para que conozcas mejor a Dios y los propósitos que tiene para tu vida. Por eso cuando la Biblia dice que alguien rechaza el Evangelio, dijo Jesucristo, teman al que los va a mandar al infierno. ¿Y por qué? ¿Porque es malo? No. Por el hecho de haber rechazado la gracia de Dios, haber rechazado la misericordia de Dios, haber rechazado la oportunidad de salvación, prácticamente dice Jesucristo, a él teman. Pero también en la Biblia, en la misma palabra de Dios, enseña qué significa el temor a Dios, pero no solamente para los no creyentes o los que rechazan, sino también para aquellos que le entregaron su vida al Señor, que de ahí se basa este mensaje. Y dice Hebreos 12:28, puesto que nosotros estamos recibiendo un reino incorruptible, seamos agradecidos. Fíjense lo que dice, el temor a Dios va de la mano del agradecimiento. Dice, inspirados por esa gratitud, dice, adoremos a Dios como a Él le agrada, porque dentro del temor a Dios también está conectada la adoración. Y dice, con temor reverente. ¿Sabe? Cuando se habla del concepto de la palabra reverente o reverencia, generalmente la asociamos con respeto. Pero en la Biblia, cuando se habla de la reverencia, no se refiere al respeto limitado, probablemente, de obedecer una orden que alguien nos da. No se refiere al respeto limitado, probablemente de guardarse un comentario solamente. No. Cuando habla la Biblia de una reverencia, de una manera de expresar al Señor, ser reverentes, se refiere a en donde el cristiano aprende que la reverencia a Dios está conectada con 2 de sus atributos muy significativos, y uno tiene que ver precisamente con la admiración a Dios. ¿Sabías tú que la reverencia en la Biblia está conectada con la admiración a Dios? La admiración tiene que ver con el hecho de conocer a alguien y que tú dices, esa persona definitivamente que tiene mi respeto. Esa persona, si viene y me pide algo o me dice algo, lo voy a tomar en cuenta. Esa persona, si viene y me comparte algo, no lo voy a ver de otra manera negativa más que de la mejor manera, porque tiene mi admiración. Pero también el temor a Dios no solo va conectada con la admiración, sino también con la majestad de Dios. La palabra majestad en la Biblia tiene que ver con el término magno. Y el término magno tiene que ver con algo hermoso, con algo bello, con algo sobresaliente. Es por eso que de repente cuando usted ve a los artistas, a los amantes del arte, y luego ven una pintura ahí, hermano, con un chorro de rayas y movimientos y tantas cosas que se ven ahí, separa a esa persona y dice,
¡Qué hermosa pintura! Y luego uno se queda así, ¿verdad? Este ya se le fueron las cabras. Y luego más cuando vemos cómo esas personas en la subasta se atreven a pagar hasta millones literalmente de dólares. Porque un conocedor de arte no ve lo que sus ojos ven, sino ve la magnificencia o la admiración que hay detrás de esos movimientos o de esa arte que está pintada ahí. De tal manera que ellos le llaman el abstracto. Es una manera de decir, yo me meto en el mundo por medio de esa imagen y yo veo algo bello que me hace sentir bien. Cuando la Biblia habla del temor a Dios, de la reverencia a Dios, ¿sabes quiénes son los únicos que pueden entender el temor a Dios? Los hijos de Dios. Una persona que no tiene a Cristo en su corazón va a entender que reverencia o temor a Dios es como respeto, como que si paso por la iglesia me quito la cachucha. Va a entender que como que si mi mamá me dice que me jura por Diosito, yo le voy a creer. La realidad es que para un hijo de Dios, el temor a Dios es una de las mayores bases que se encuentra en la relación con Dios para entender los propósitos de Dios. Dicho sea de paso, te voy a decir esto, hermano mío. Un creyente que no tiene claridad acerca del temor de Dios en su relación con Dios, difícilmente va a comprender los propósitos de Dios en su vida. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque la misma Biblia enseña que el temor a Dios es la base de una buena comunión con Dios. Te lo voy a explicar de otra manera. Es como un matrimonio. Si tú no entiendes que al matrimonio se le entra por amor y por compromiso, no la vas a armar. O sea, me saqué lo del barrio, saqué el barrio. No la vas a armar. ¿Por qué? Porque vas a decir brevemente, no, pues que ya te quedaste sin trabajo. Es que mira, ya estás más gordito. Es que mírate, yo te conocí, pues, que te cuidabas el cabello. Yo te conocí que, pues, tú eras así y ahora las cosas ya cambiaron. Pero cuando hay amor verdadero en una relación sobre un compromiso, dígame usted que está casado, hermano, sí o no, la base de un matrimonio es el amor. No es que estamos a fuerzas y como dirían aquellas abuelitas, ¿verdad? Una vez que te vas, mijita, ya no se aceptan devoluciones, le dicen al otro. No, es que verdaderamente cuando está a la base del amor, se puede interpretar en una sana relación qué es lo que los une. Cuando una persona viene a Cristo y comprende el temor a Dios como tal, como una exigencia, como una demanda, como algo que Dios le pide a sus hijos, el Hijo de Dios no tiene conflictos para pelear, para debatir, para discutir, para renegar, para rebelarse delante de los planes de Dios, sino todo lo contrario. Debido a que sabe que la sabiduría de Dios está por encima de la sabiduría del hombre, sabe que lo que Dios está haciendo, aunque aparentemente esté en su contra, es para su bien. Sabe que aunque aparentemente el silencio de Dios es rotundo sobre una circunstancia, sabe que en medio de ese silencio también Dios lo protege. ¿Por qué? Porque conoce la magnificencia de Dios, la exaltación, el poder, la grandeza de su Señor, a tal grado que puede estar tendido en medio de las llamas, metafóricamente hablando, y sabe que ahí Dios está con él. Como aquellos jóvenes hebreos que fueron arrojados al horno de fuego. ¿Y qué le dijeron a aquel hombre? Sepas tú, oh rey, le hablaron en una diplomacia de alcurnia, que aunque tú nos hayas arrojado, nos vayas a arrojar a este horno, aun cuando nosotros estemos dentro de él, no dejaremos de creer que nuestro Dios es poderoso. Porque conocían el temor de Dios, la magnificencia de Dios. Y cuando a un hijo de Dios le queda en claro que el temor de Dios es una reverencia de magnificencia, de exaltación, de entrega, de compromiso, créame, hermano, la vida cristiana cambia mucho. Ya no andas lidiando que ¿dónde estás, Señor? Ya no lidiamos con eso. Humanamente hablando nos preguntamos, porque como dijo aquel, ¿verdad? No siento lo duro sino lo tupido. Pero definitivamente sabemos que en nuestro interior ahí está el Señor.
Humanamente hablando, reaccionamos y probablemente nos alteramos, probablemente nos enojamos, probablemente hacemos algo indebido. ¿Por qué no decirlo? Le ha sucedido a cualquier cristiano. Pero en nuestro interior recapacitamos y decimos, pero tú tienes el control, Señor, porque la base de su relación con Dios no es lo que Dios le da, sino es lo que Dios es en su vida. Así que cuando hablamos, ¿qué significa el temor de Dios? Es esa parte que forma la base de la comunión con Dios. ¿Y por qué la base de la comunión con Dios? Bueno, dice Proverbios 1:7. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. O sea, hace que si usted que está aquí, y usted tiene poco tiempo en el Evangelio, usted debe de empaparse, debe de aprender y debe de ejercitar el temor de Dios. Si usted tiene tiempo en el Evangelio, y hay áreas de su vida que está difícilmente padeciendo, empápese del temor a Dios. ¿Y sabes qué se te va a meter en el corazón? No es un lavado de cerebro. Se te va a meter en el corazón la palabra bendita del Señor, la que da la fuerza. Y vas a poder continuar aún en medio de las dolencias o las inclemencias o las luchas que estás padeciendo. Por eso es que tú ves cristianos que les va muy mal aparentemente. Y mira, no dejan de adorar a Dios. No dejan de servir al Señor. No dejan de buscar al Señor. Y diría alguien, es que tiene mucha fuerza de voluntad. No, es que cuando tienes temor a Dios, cuando amas al Señor, te debes a Él. Y sabes que Él no se equivoca, que en Él no hay margen de error, que Él es sabio, que Él es bueno y que todo lo que te sucede en tu vida, Él tiene el control al final del día de todo. Y tener esa mentalidad, llegar a ese nivel de entendimiento entre Dios y el hombre como su hijo y como su padre, hermano. En cierta manera nos hacemos creyentes maduros y no es tan sencillo que el diablo venga y nos zarandee. No es tan sencillo que vengan las circunstancias, las tragedias y nos quieran golpear a tal punto que quieran desviar nuestra comunión con Dios. Así que cuando la Biblia dice que el temor a Dios es la base del conocimiento, debemos de comprender, brevemente explico el segundo punto precisamente. ¿Por qué el temor a Dios es la base del conocimiento de la relación con Dios? Yo nomás le voy a hablar brevemente en esta ocasión de 4 razones por qué podemos encontrar en la Biblia que el temor a Dios es una base. En primer lugar, porque cuando comprendemos que el temor a Dios es la base de nuestra relación con Dios, aprendemos a aborrecer el pecado. ¿Sabe usted que el pecado no es fácil de aborrecer, hermano? Tenemos una tendencia carnal a que nos guste hacer lo indebido. Por eso es que hay personas que usted dice, tú nomás te la mantienes pensando en cosas malas. Es que humanamente hablando, debido a la condición caída de pecado que la Biblia enseña, el hombre tiene vamos a llamarlo una inclinación a hacer lo malo. Es por eso voy a ponerte un ejemplo. Es como cuando alguien te hace ¿verdad que no pensamos luego, lo voy a bendecir? No. Lo primero que pensamos, a ver, ¿cómo me desquito? Por eso cuando alguien te hace una trastada, ¿sí me di a explicar con la frase? Te traiciona. Cuando alguien te humilla, cuando alguien te hace daño, cuando alguien se mete con uno de tu familia o con uno de tus hijos, es por eso que tenemos la inclinación, pareciera ser automática, de querer responder con violencia o responder con venganza. Y eso inclusive también los experimentamos los hijos de Dios. Si la gente piensa, no, el hijo de Dios, no, el hermano, si le va mal, él se levanta y empieza a orar por él. No, no es cierto, también al cristiano le pasa. Si no vea la Biblia, hubo 2, 3 que se rebelaron y humanamente hablando, se dejaron ir por la carne. Pero la Biblia enseña que cuando el temor a Dios es la base de nuestra comunión con Dios y decimos que nos ayuda a aborrecer el pecado, dice Proverbios 8:13, quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Fíjese cómo decía el proverbista, cuando tú aprendes a temer a Dios, que porque Él es bueno, que porque Él es misericordioso, que porque Él es justo, porque Él está contigo, cuando viene la oportunidad de pecar, dice, no peco. Mira, hay una historia en la Biblia, en Génesis 39:9. Es 39 en realidad todo el capítulo, pero me voy a enfocar solo en el versículo 9. En donde dice la Biblia que una mujer hostigaba, acosaba a José el soñador. Y dice la Biblia que esta mujer a fuerza se quería acostar, hacer caer, fornicar con José. José era un hombre
o era un jovencito que de acuerdo a la Biblia le había ido muy mal muchos años atrás. Sus hermanos lo vendieron, cae a la cárcel por una injusticia, pasa cierto tiempo determinado, un hombre a cierta manera le perdona la vida, lo compra, lo invita a trabajar en su casa. Y dice la Biblia que llegó a ganar tanto honor delante de Potifar, su señor, que dice en esta conversación, dice que la esposa de Potifar lo buscaba, lo inducía para tener relaciones con él. Y que era continuo, dice la historia. Mire, hermano, cuando una persona tiene acoso continuo de una invitación a la área sexual, es muy probable. Es muy probable que terminemos cayendo. Me incluyo, soy hombre, soy humano. Es muy probable. ¿Por qué? Porque somos carne, porque tenemos una inclinación al pecado. Y por eso es que la Biblia nos da tantas invitaciones a cómo cuidar nuestra relación con Dios en esa área. Pero dice la Biblia que esta mujer lo logró desvestir. Y que cuando lo desviste, reacciona José. Y dice de la siguiente manera: en esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada excepto usted, que es su esposa. Y fíjese la pregunta que formula José, alguien que está aprendiendo a temer a Dios. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar contra mi Dios? Cuando tú temes a Dios y aprendemos a temer a Dios, cuando tememos al Señor, entendemos que ya no pecamos delante solamente del hombre. Ya no es una fallita, ya no es un capricho, ya no es un desdén solamente. Estamos desobedeciendo, estamos insultando, estamos transgrediendo, estamos faltando a nuestro Señor. Y cuando uno aprende ese concepto en su relación con Dios, uno no está lamentando las famosas buenas oportunidades que se nos da en la vida. Uno no lamenta los buenos momentos que pudimos haber tomado, no, al contrario, porque uno admira, porque uno glorifica, porque uno sabe que Dios es todopoderoso y es bueno para con nosotros. Decimos, ¿cómo he de pecar delante de mi Dios si Él me lo ha dado todo? Cuando venga esa inclinación automática de querer pecar a Dios en vez de vengarnos, vamos a cambiar nuestro entendimiento de acuerdo a la palabra de Dios y decir, ¿cómo le voy a fallar a mi Dios? No puedo, Él ha sido bueno conmigo. Y mira, te dará la fuerza el Espíritu Santo para que se siga formando esa base de comunión con Dios. Una segunda base del temor de Dios no solamente es aborrecer el pecado, sino también es una fortaleza segura. Dice el libro de Proverbios, el temor del Señor es un baluarte seguro que sirve de refugio a los hijos. Este proverbio, este refrán, cuando usa la palabra baluarte, se refiere a este valor, a esta identidad. ¿Sabías tú que la palabra de Dios es nuestro baluarte? Es lo más preciado que tenemos para formar nuestra comunión con Dios. Es como cuando tú tienes algo de mucho valor. ¿Quiénes se han encontrado en la circunstancia que, no sé, es un ejemplo, en donde han tenido que ir a empeñar algo? No me conteste, ¿verdad? No vamos a presumir, hermano. Que usted dice, ¿cómo? No tengo dinero. Ya buscó por 1000 lugares. Y la única solución es empeñar aquello de gran valor. Pero usted sabe que a pesar de que tiene un valor económico, es más el valor sentimental. Y usted cuando tiene ese objeto en la mano, tal vez para tomar la decisión, usted dice, esto no. Esto no. Porque esto tiene un valor sentimental para mí. Y usted posiblemente se retracta de esa decisión. Cuando decía el proverbista que la base del temor a Dios es prácticamente el baluarte más seguro que podemos tener, ¿sabe qué es lo que decía el proverbista? Que cuando una persona se refugia en la palabra de Dios, dice, viene de ella una fuerza que te va a permitir soportar cualquier situación. Y eso es algo interesante, hermano. Porque generalmente cuando apreciamos esas cosas de valor sentimental generalmente, pareciera ser que lejos de debilitarnos, sacamos una especie de orgullo y decimos, esto no.
y buscamos otras opciones para poder resolver nuestro problema. En la relación con Dios, la base del temor a Dios te va a dar la fuerza, va a protegerte, va a ser tu baluarte, va a ser lo más valoroso que tú vas a decir a ti mismo. Me importa más mi comunión con Dios que cualquier otra cosa que pueda poder recibir de la sociedad o a mi alrededor, porque esa es la base. Es como un matrimonio, el baluarte de un matrimonio. ¿Sabes cuál es? El amor. Esa es la base de un matrimonio. El amor es su baluarte, es su mayor precioso. Es como la familia. ¿Cuál es nuestro mayor baluarte de la familia? Nuestros hijos. Que por ellos sacamos una fuerza para poder continuar de la misma manera en la comunión con Dios. Porque su palabra es nuestro baluarte. Porque el temor de la majestad, de la gloria, de la reverencia de nuestro Dios es nuestro baluarte. Decimos, voy a seguir luchando. Voy a continuar. Una base más del conocimiento, del temor a Dios. No solo es esa fortaleza, como dijo el apóstol Pablo. Por eso se atrevió a decir el apóstol Pablo y dijo, ¿quién me podrá separar del amor de Dios? Porque ¿sabe cuál era el baluarte del apóstol Pablo? La gracia que había recibido. El amor de Dios que había conocido. No solamente es la energía, la fuerza, sino también la comunión con Dios, el temor a Dios. Una de sus bases está precisamente en que añade años de vida. Dice la Biblia en Proverbios 10:27, el temor del Señor, dice, prolonga la vida, pero los años del malvado se acortan. Este refrán es literal. Está comprobado que una persona que tiene una buena calidad de vida, por lo general viven más. Cuando usted ve personas que lamentablemente no cuidan su vida, no se procuran, no están al pendiente de formar un futuro para poder continuar económicamente, no cuidan su relación matrimonial, sus relaciones interpersonales, está comprobado psicológicamente inclusive, hermano, que esas personas en cuestión de estadísticas viven menos. Fíjese, le voy a decir un dato interesante. De hecho, las personas que guardan en su corazón, que tienen tener problemas con el resentimiento, son las que adquieren más enfermedades. ¿Sí lo sabía eso? Por eso es que es tan importante que el Hijo de Dios sea feliz. Tenga o no tenga, usted sea feliz. Haya o no haya, usted gócese. No guardemos rencor. No guardemos envidias. No guardemos arrogancia, egoísmos. No los guardemos. Déjeselos a otro allá que se haga garras con esos pecados. Nosotros seamos libres en el Señor, en que cuando volteemos a ver nuestra relación con Dios por medio del espejo que es la palabra de Dios, digamos, estoy aprendiendo a temer al Señor. Y cuando decía el proverbista, el temor del Señor prolonga la vida, hay un episodio en la Biblia muy interesante de un hombre que se llamaba Daniel. Se dice que este hombre fue llevado en cautiverio y que lo llevaron de su ciudad natal a una tierra extranjera. Y la razón por la que se habían llevado a él y a otros más era porque los iban a preparar para que sirvieran al palacio en la inteligencia, en la sabiduría, para poder fomentar el crecimiento de otra nación. Pero dice la Biblia que una de las condiciones para poder estar ahí, para poder participar y para poder entrar en el proyecto de esa decisión, era precisamente que tenían que comer alimentos que estaban de acuerdo a la ley mosaica como judío, prohibidos para él. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Dice la Biblia iniciando en el capítulo 1, precisamente versículo 8. Y dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Mire, cualquier creyente es muy probable que diría, quiero vivir, le tengo que entrar. ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Quiere vivir? No, pues sí. Bueno, pues coma la comida que está aquí. Pero la Biblia enseña que los judíos tenían una ley y ellos la guardaban, la honraban, temían a Dios. Y este jovencito se acerca al líder y le dice, ¿sabes qué? No voy a participar. Lo que aparentemente su vida ahí podía terminar por no participar, por elegir temer más a Dios, le alargó la vida. Se dice que Daniel, de acuerdo a algunos autores, se dice que Daniel fue uno de los hombres
que más prevaleció en la antigüedad y en la madurez trabajando en las cortes reales babilónicas o extranjeras o paganas. Porque generalmente cuando entraba un rey, esto es un dato interesante, es como cuando entra un nuevo partido a la ciudad. ¿Qué le sucede a todos los trabajadores? ¡Para afuera! Pues la Biblia enseña que a pesar de que muere Nabucodonosor, llega un segundo rey y luego todavía llega un tercer rey. Y este hombre permanecía en la corte real. ¿Por qué? Porque cuando temes a Dios, se te alarga la vida, inclusive en tiempos de peligro. Voy a dejar algo en claro. Existen ocasiones en las que Dios demanda de la vida de las personas a temprana edad. Y eso no tiene nada que ver con lo que estoy enseñando. Son los propósitos de Dios. Yo estoy hablando sobre el temor a Dios cuando un hijo de Dios no antepone rebelarse, desobedecer, burlarse de Dios y prefiere temer a Dios. Dice la Biblia, se le alarga la vida. Así que cuando hablamos de las bases del temor a Dios, no solamente alarga la vida, no solamente te fortalece, no solamente, por así decirlo, nos enseña a aborrecer el pecado, sino también más allá, el temor a Dios es esa base que produce esa gracia que hemos recibido como un regalo de Dios y observar que la comunión con Dios no está basada, hermano, en intereses, sino en lo que ya hizo por nosotros. Y surge la tercera pregunta. ¿Cómo podemos entonces aprender a desarrollar temor a Dios? Porque ya hemos hablado que el temor a Dios nos hace un bien. Hemos hablado que el temor a Dios es algo que se tiene que tomar en una decisión. Yo le voy a decir algo, hermano. En mi caminar con Dios, como algunos cristianos maduros, nos ha tocado ver que hay cristianos que tienen la impresión que el temor a Dios es como una especie de imposición de manos. Vengan todos los que quieran recibir el temor a Dios. Y ahí la andamos repartiendo como si fuera ¿qué? Es una pésima interpretación de la Biblia. La Biblia no enseña eso. Otros interpretan que el temor a Dios es como que entre más mal te va, más vas a aprender a temer a Dios. Tampoco. Porque hay muchos cristianos que les va muy mal por sus malas decisiones, o a veces inclusive porque Dios está haciendo cosas buenas en ellos y ellos la interpretan como algo mal, pero debido a que no aprenden a temer a Dios, siguen todavía trabajando y se quedan en ese lugar como en los hebreos en el desierto, dando vueltas años por años. La Biblia es tan explícita, tan clara, cómo se puede aprender el temor a Dios. Y para ello quiero ocupar una ley que Dios les dio a esta segunda generación precisamente. Cuando ya estaban a punto de entrar a Canaán, dice el libro de Deuteronomio, capítulo 17, versículo 14, 15, 18 y 20, me voy a tomar a leer, dice: cuando tomes posesión de la tierra que te da el Señor tu Dios y te establezcas, esta fue la ley sobre los futuros reyes si Israel quería un rey. Si alguna vez dices, quiero tener sobre mí un rey que me gobierne, así como lo tienen todas las naciones que me rodean, este es el mandato del Señor. Asegúrate de nombrar como rey a uno de tu mismo pueblo, uno que el Señor tu Dios elija. No aceptes como rey a forastero o extranjero. Fíjese lo que dice. Y cuando el rey tome posesión de su reino, escriba en un libro una copia de esta ley, la ley mosaica, que es la Biblia en nuestra actualidad. Y dice que está al cuidado de los sacerdotes y de los levitas. Fíjese cómo se obtiene, cómo se desarrolla y cómo se aprende el temor a Dios. Esta copia la tendrá siempre a su alcance y la leerá todos los días de su vida. Así aprenderá a temer al Señor su Dios, cumplirá fielmente todas las palabras de esta ley y sus estatutos. No se creerá superior a sus hermanos, ni se apartará de los mandamientos, ni a la derecha ni a la izquierda. Y junto con su descendencia reinará por mucho tiempo sobre Israel. ¿Sabe cómo se aprende el temor a Dios? Ya lo acabamos de leer. Está en una ley. ¿Sí lo escuchó? Leyendo la Biblia. Hoy en día, debido a la falta de aprendizaje de los cristianos, es por eso que el cristianismo está por los suelos. No quiero ser grosero ni negativo, pero es muy cierto. Usted ve un gran número de cristianos
en una vida en Dios, en una rotunda confusión, en una vida doble, en una vida escondida, en una vida de conveniencia, en una vida infantil espiritualmente hablando, en una vida olvidada, en una vida de resentimientos en la vida cristiana. Usted lo observa a su alrededor. Usted irá a decir, pues ¿con quién se junta, pastor? Voltea a su alrededor. Observe, no me refiero aquí dentro de la iglesia, observe cuando usted habla con hermanos, aparentemente que ya no asisten a iglesias, que aparentemente están en sus iglesias, pero de alguna manera no están creciendo, que de alguna manera viven un cristianismo, pero es un cristianismo superficial, viven un cristianismo, pero no hay temor de Dios. ¿Y sabes por qué Dios le dijo al pueblo de Israel, a los hebreos en esta ocasión? Si se te ocurre tener un rey, porque de hecho fue un consejo, una advertencia. Si se te ocurre tener un rey, les dijo, asegúrate que ese hombre lea la Biblia todos los días. ¿Sabes? Cuando un cristiano lee la Biblia, no es el hecho de que tú te agarras leyéndola así. Bueno, pues si así viene el temor a Dios, pues me voy a poner a leer todos los días, ¿verdad? No, hay que entender y aprender a qué se refiere la palabra de Dios. En la Biblia no solamente encuentras los propósitos de Dios para la vida de la humanidad. La Biblia está tan clara que tú puedes encontrar temas de finanzas, de ética, de moral, de educación familiar, relaciones interpersonales, laborales, sentimientos, emociones, área sexual, área legal, a tal punto que cuando nosotros nos empapamos en el entendimiento y en el aprendizaje de ella, afecta de tal manera nuestras ideas, afecta de tal manera nuestros conceptos, nuestras decisiones, que aprendemos a temer a Dios. Mira, tú no puedes aprender a conocer a tu pareja si no convives con ella. Es por eso que hoy en día se ven muchas relaciones que los dos trabajan. Mira, te voy a decir algo muy característico que se vive después de tantos años. ¿Quiénes han conocido matrimonios que tienen varios hijos y de repente los hijos crecen, se casan o se van, etcétera? Y luego después se quedan ellos dos solos después de 25 años del matrimonio y luego se divorcian. ¿Quién se ha conocido esos casos? Y uno dice, o sea, ¿por qué? ¿Por qué a estas alturas del matrimonio? Porque probablemente estaban los dos en casa, tenían la misión de sacar a los hijos adelante. Pero ¿qué crees? Se dejaron de fomentar, de conocer, de amar. Se dejaron el uno del otro. Y curiosamente en la fe cristiana este es un fenómeno muy, muy común. Los cristianos están dentro de las iglesias, pero no conocen a su Señor. Los cristianos están dentro de sus congregaciones, pero al no conocer la palabra de Dios, al no alimentarse de los diferentes temas, al no encontrar soluciones para sus vidas diarias, simplemente llevan una fe cristiana superficial. Y el pueblo de Israel eso le pasó. Hubo un punto en donde el pueblo de Dios, la Biblia dice, que llevaban los sacrificios al Señor. Pero dijo el Señor, ya no los quiero, los aborrezco. ¿Por qué? Porque ya no había una relación entre ellos y Dios. Dios no necesariamente quiere que tú estés sentado aquí, lo digo en el buen sentido de la palabra. Dios quiere que en tu vida en Dios, en tu relación con Dios, aprendas a conocer los principios, los preceptos, los mandamientos, las leyes, los decretos, las ordenanzas, las advertencias, las prohibiciones, los favores, las promesas que Dios tiene para tu vida. Y aprenderemos a temer a Dios y viviremos una comunión con Dios realmente de verdad, en donde conocerás a tu Dios tal cual se presenta en la Biblia, y no será la religión de la familia, será la expresión de la gracia de Dios que te salvó, te perdonó y te hizo una nueva criatura. Ahí es en donde está la verdadera vida en Dios, en temer a Dios. Cuando un cristiano se dispone a leer la Biblia todos los días, no vives igual. En serio, pregúntale a los antiguos, así se nos enseñó. Se nos enseñó a leer la Biblia todos los días. Y hoy en día las estadísticas son terribles. Y yo he enseñado este principio en varias ocasiones. Es más, lo enseño seguido. ¿Sabes por qué lo hago? No porque no tenga nada que enseñar. Hay mucha información. La verdadera razón es porque esta es la base del temor a Dios. ¿Cómo vas a saber qué decisión tomar si ni siquiera conoces lo que la Biblia dice, que te da el favor, la instrucción, la capacidad para actuar?
¿Cómo vas entonces a poder decir, Señor, quiero crecer espiritualmente? Mira, es como los muchachos en los trabajos. Todos quieren ser gerentes. Bueno, su mayoría. ¿Pero qué les dicen generalmente? Paciencia, ve escalando poco a poco. Y llegas a tal lugar. Así es la vida en Dios. Si el conocimiento de la Biblia no está en ti, vas a ser presa de las emociones. Cuando tú amas a tu pareja, puede venir alguien, un ejemplo, el chismosote, el envidiosote, y te dice, la vi con otro. ¿Y sabes qué dices tú? No creo, yo la conozco. Yo sé quién es mi mujer. Y desechas esas palabras. Así sucede cuando tememos a Dios. Vienen las mentiras, vienen los ataques, vienen las adversidades y probablemente nos hacen pensar que Dios no está con nosotros, probablemente nos hacen pensar que Dios nos ha abandonado, probablemente nos hacen pensar que el cristianismo no es lo que me platicaron desde el inicio, pero como conoces a tu Señor, conoces la palabra de Dios, conoces tu comunión con Dios, tú te dices a ti mismo, no es verdad, Él está conmigo, Él es real, Él es bueno, y comienzas a poner en práctica la palabra de Dios, y ahí es cuando la palabra de Dios toma energía en tu vida y continuamos la relación con Dios. Los reyes que estuvieron en Israel, todos los reyes en su mayoría, solo 3, 4 de ellos a lo más. ¿Sabes por qué les fue mal? Y entre ellos se llevaron al pueblo entre los pies. Porque guardaron la palabra de Dios. No les importaba. Ellos creían que para gobernar solo se necesitaba simplemente buena actitud, buena inteligencia. Y muchos cristianos creen que para poder temer a Dios, para poder formar una base de una relación con Dios, muchos cristianos creen que solamente es venir cada domingo o cada día de reunión o un evento en el que nos podamos congregar. No, en realidad no es suficiente. Es necesario hacer lo que la palabra de Dios nos exige. ¿Cómo podemos aprender a desarrollar temor a Dios? 2, y con esto termino. Siendo valientes y esforzados a obedecer lo que está escrito en ella. ¿Por qué lo digo así? Porque cuando usted se va más adelante, el siguiente libro, que es el libro de Josué, escuche lo que dice. Solo te pido que seas fuerte y muy valiente para obedecer toda la ley de mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Fíjese lo que dice. Recita siempre el libro de la ley y medita en ella de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Y fíjese lo que dice Dios. Yo te lo ordeno. En otras palabras le dijo también, no solo le dijo a Israel, no solo le dijo a Moisés, también le dijo a Josué. Yo te lo exijo. Y sigo leyendo. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará a donde quiera que vayas. Temer a Dios y aprender a temer a Dios. Hay 2 palabras en esta palabra que Dios le dio a Josué. Y una tiene que ver con valentía y la otra con esfuerzo. Se las voy a explicar brevemente su origen, no etimológico hebreo, que es más interesante porque es la expresión original de lo que Dios le estaba diciendo a Josué. La palabra valentía significa gibor del hebreo. Y esta palabra está asociada con un guerrero fuerte, audaz e intrépido en la batalla. En otras palabras, alguien que cuando está en el campo de batalla sea hábil, sea audaz, no tenga miedo. Es una manera de decir, son muchos soldados, 10 contra 1. Sí, pero no le hace, vamos a morir de ser necesario en la raya. Y sacan una valentía, sacan una fuerza, sacan un coraje, que aunque sean muchos en contra, él dice, pero no nos rajamos. Dios utilizó un lenguaje militar cuando le dijo a Josué estas palabras, porque Josué estaba muy relacionado con las batallas. Pero ¿en qué cree que se lo adaptó el Señor a Josué? En la palabra de Dios. En otras palabras le dijo el Señor a Josué, cuando la leas, yo te daré el valor para que se pueda cumplir. ¿Sabías tú que ese es uno de los problemas más comunes en la relación con Dios?
que sabemos lo que dice la Biblia, sabemos lo que Dios habla, pero no tenemos el valor de cumplirla. Vente, hija. Sabemos que Dios nos llama a hacer las cosas bien, pero nos falta valor. Dios le dijo a Josué: quiero que seas fuerte, audaz, intrépido. Quiero que seas una persona decisiva, firme ante los miedos, ante las inquietudes, ante las dudas que puedan venir a tu mente. ¿Sabías tú que Josué se enfrentó a varias batallas en donde literalmente en cuestión de milicias estaban perdidas? Te lo voy a poner en nuestro lenguaje más actual. Es como cuando tú vas a jugar fútbol y tu equipo es puro maleta y el otro equipo es puro profesional. Y luego tú los volteas a ver y como todo buen perdedor dices: lo que importa es jugar. Pero puede haber uno entre ellos que dice: no, aunque somos maletas vamos a morir en la cancha. Y allá andan corriendo para todos lados como locos. Es lo que le dijo el Señor a Josué. Con la diferencia que el hecho de mostrar valor, Dios iba a honrar a Josué. Cuando tú realmente abrazas el temor de Dios, la magnificencia, la gloria, la bendición, la bondad de Dios, mira, pueden venir muchas cosas a golpearte a tu vida. Puedes ver muchas desventajas en muchos asuntos. Pero espiritualmente estás parado. Porque no te dejas caer. Dijo el apóstol Pablo: esta carne se va gastando, pero el espíritu se renueva. ¿Sabías tú que el apóstol Pablo entre más predicaba, más mal le iba? Entre más este hombre seguía llevando el evangelio, lo querían detener, pero no lo querían matar. Querían que declinara del evangelio. Pero este hombre se armaba de valor y seguía predicando la palabra de Dios. Si no hubiera sido, lo digo en el buen sentido de la palabra, por el valor de este apóstol, es muy probable que muchas áreas geográficas de Asia Menor y de Europa no se hubiera llegado el evangelio. Pero este hombre tenía un valor por predicar, que es el mismo valor que le produjo el temor a Dios por su relación con Dios. Por eso él decía: soy esclavo del Señor, soy su siervo. Por eso decía: soy el más pequeño de todos, porque encontró el temor a Dios y una vez que lo conoció, su mentalidad se transformó. Es necesario que la mentalidad de un hijo se transforme, cambie y se dé cuenta que Dios, cuando exige temor, no te exige temor del miedo, te exige temor porque te va a hacer un bien. Vas a poder alejarte del pecado, vas a poder alejarte de las malas compañías, vas a poder decir no a lo que no está bien en tu relación con Dios y vas a ir creciendo y madurando y aprendiendo a temer a Dios como debe de ser. Pero también cuando le dijo la palabra esfuerzo, esfuérzate, esta palabra viene del hebreo que significa hazak. Y la palabra esfuerzo en el hebreo significa dedicación, prevalecer, vencer, arrebatar. Todo con un propósito. ¿Te acuerdas cuando dijo el apóstol Pablo: no voy como que golpeando al aire? ¿Te acuerdas cuando dijo eso? ¿Sabes por qué lo dijo? Porque él tenía muy en claro que lo que hacía era con un propósito. Mira, fórmate en tu corazón el propósito que Dios te quiere cuidar, que Dios te quiere bendecir, que Dios te quiere ayudar, que Dios quiere que lo conozcas, que Dios quiere mostrarte su gracia, su amor. Y vamos a vivir con una mentalidad diferente, al punto que cuando vengan esos malos eventos, esos malos episodios a la vida, porque generalmente eso es lo que nos destantea humanamente hablando, no lo vas a ver como una queja, no lo vas a ver como una confusión, no lo vas a ver como un maltrato, una mala jugada del Señor. No, lo vas a ver como si el Señor te estuviera hablando y te estuviera diciendo: todo esto que viene a tu vida es por tu bien. Pero ¿cómo duele, Señor? Sí, pero las personas que te rodean van a ver tu testimonio y me glorificarán. Pero ¿cómo duele, Señor? Sí, pero cuando pases por el fuego, porque eres un barro en mis manos, vas a ser una gran honra para los demás. Y ahí es en donde está la gracia de Dios y el temor de Dios en la vida en Dios. Ahí es cuando un cristiano aprende a temer a Dios. La gente no sabe temer a Dios, no tiene ni idea de lo que es este tema en la actualidad. No lo digo por ustedes.
Piensan que temer a Dios es venir a la iglesia. Qué falso concepto, qué barato concepto. Temer a Dios tiene que ver con entregarte, como dijo el versículo 13, la segunda parte de este verso. Entrégate con toda tu alma y con todo tu ser. Si al matrimonio no le entras por amor, no le entres, porque te vas a quebrar. Pero si le vas a entrar por amor, vas a ver que la van a hacer los dos. La vida en Dios es similar. Dios ya dispuso su fidelidad, su gracia, su bondad, su amor. Él dice, yo ya te di mi parte. Ahora Dios te dice, exijo tu parte. Es por eso que tú conoces cristianos apasionadotes, que lo único que tienen para decirle al Señor es gracias. Lo único que le dicen al Señor es, tú eres bueno. Lo único que le dicen al Señor, estoy tan contento y tan agradecido por tantas bendiciones que me has dado. Y se empieza a desarrollar el temor a Dios en su vida. Y ese temor a Dios es necesario en la vida cristiana. Yo quiero invitar que se ponga de pie en esta tarde.